Ya, vamos a comenzar la clase entonces. Curso de aire acondicionado automotriz. Vamos en la clase número... La número 5. La número 5. La número 4 ya está subida. Sí, la número 4 ya la subimos ya, así que la pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. Vamos entonces con el curso de aire acondicionado automotriz. Ya vamos en la clase número 5. Recuerden que están grabadas. También se les pidió ahí que hicieran un repaso a las clases que están grabadas y a las clases que se emitieron por el canal de YouTube de forma gratuita. Así que nos vamos a la clase número 5, identificación de piezas, dirección, entrada, salida de filtro, diferencias visuales al comprar algún tipo de repuesto. Así que para allá nos vamos a ir el día de hoy. Vamos a realizar una carga correcta, todo esto lo hemos pasado. Recuerden que es importante trabajar con esta tabla de temperatura cuando realicen las cargas, ¿ya? No, traten de ocuparla bastante, les va a servir mucho de ayuda. Son algunos temas principales de los repuestos secundarios, identificación de piezas. Ya, por aquí vamos a empezar entonces con lo que son la identificación de piezas. Por ejemplo, en este mismo dibujo que tenemos acá, nosotros ya estamos viendo un compresor que es de orificio pasante. Fíjense en esos orificios por donde se colocan los pernos para anclarse al motor. Esos son de orificio pasante. Ese es el nombre para identificar un compresor. ¿Ya? Entonces tenemos un compresor de, no se alcanza a notar muy bien, pero este debe ser más o menos de 8 pk. Vamos atrás. Más o menos deben ser de 8 pk. Estas son las pk. Vean acá. 1, 2, 3, 4 pk. Y este de acá lo tenemos en 1 pk. Ese es 1 pk. Entonces este compresor de acá vendría siendo más o menos de unos 8 pk. Sabemos que es un compresor mecánico, porque aquí está el conector de la bobina para anclar el clutch. Y también sabemos que trae una válvula POA. Entonces es un compresor de orificio pasante con clutch con válvula POA. También vemos acá que tiene una válvula de alivio. Ahí está la válvula de alivio. Y la entrada de succión y descargas trae dos entradas para conectarse a las cañerías. O sea, por aquí entra una cañería que viene, que están separadas entre sí. Pero también existe un modelo muy parecido a este, donde trae un solo perno. O sea, la entrada y salida vienen unidas entre sí y solamente ahí se coloca la tuerca. A diferencia de este, que tiene para conectar cada cañería en forma independiente. Vamos a ir al siguiente dibujo. Acá, como les decía, tenemos un compresor de 1 pk. Acá lo tenemos en 1, 2, 3, 4, 5 pk. Ambos son mecánicos. Acá tenemos el enchufe de la bobina. Por ende, ya sabemos que es un compresor mecánico. A simple vista se ve que no trae válvula POA. El de acá tampoco trae una válvula POA. Y también trae el enchufe de la bobina. Ahora, este compresor es de orificio pasante, a diferencia del de al lado, que es de oreja. Esa es la diferencia a simple vista de estos dos compresores, uno de oreja y otro de orificio pasante. Uno es de 1 pk, el otro es de 5 pk. ¿Cuál es el problema de los compresores? En definitiva, que a veces son a simple vista muy, muy iguales, pero resulta que en el orificio pasante puede que la diferencia entre un punto y otro sea tal vez de 1 centímetro, lo que va a hacer que no le calce al
al conectarlo al motor. Eso, por ejemplo, acá en este compresor hay una wincha, ¿ves? Entonces una regla que me está dando una información de que desde este punto del centro de la oreja hasta donde vaya el cuerpo puede que haya, no sé, 4 centímetros. Pero resulta que puede haber un compresor con iguales características, o sea, con 4 anclajes, con orificio pasante, pero que acá el tramo sea más corto. Entonces ya no nos va a servir para anclarlo al motor. Hay diferencias tan pequeñas como que este tramo desde acá a acá, desde este punto a este punto, desde la polea acá, sea de 5 y en otro tengamos 4. Entonces, las diferencias entre compresores son bastante, a veces pequeñas, pero esa pequeña diferencia va a hacer que nos complique bastante el trabajo. Si ustedes se fijan en este compresor, fíjense, tiene un orificio en medio, ¿ven? A diferencia del compresor que teníamos acá, que tiene para colocar las cañerías por separado. O sea, yo puedo desconectar solamente la de alta y luego puedo desconectar la de baja. Pero en este otro modelo estamos obligados a desconectar los dos a la vez. ¿Ya? Entonces, fíjense que la diferencia es nada más acá, en donde se afirman las cañerías a diferencia de este otro. La separación entre la línea de baja y alta es tal vez de unos 4 centímetros, a diferencia de esta que puede ser tal vez de 2 centímetros. Otra de las diferencias que se producen es acá en el diámetro del orificio. El compresor puede ser exactamente igual, pero la entrada de esta cañería o de esta cañería con respecto al otro compresor puede variar y eso hace que ya el compresor no me sirva. Entonces, hay diferencias bastante pequeñas que nos generan grandes problemas. Entonces tenemos este compresor, ¿cierto? Que trae también una válvula de alivio. La número 2 nos está diciendo que trae una válvula. Aquí tenemos la válvula. El número 1, aquí está mostrando lo que es la válvula de alivio, ¿cierto? En la número 3 nos está mostrando el tornillo de evacuación de aceite. Por este tornillo, nosotros cuando tenemos un compresor nuevo, me refiero a un compresor de fábrica, nosotros tenemos que soltar ese anillo y tenemos que girar el clutch, la punta del compresor más la polea, vamos girando para que vaya botando el aceite. Todo compresor nuevo de fábrica trae un aceite de embalaje. Es un aceite que es para almacenar. Imagínense la empresa, industrias que fabrican los compresores, hacen producciones bastante grandes, entonces en definitiva se le echa un tipo de aceite lubricante, tipo vaselina, y con eso lo almacenan por años en bodegas. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Quitar el tornillo, botarle ese aceite de embalaje y ahí recién uno puede volver a cargar el aceite que corresponda. Puede ser que el modelo del vehículo necesite un PAC 32, puede ser que necesita un 46 o un 68, en algunos compresores te puede pedir incluso hasta un 100, ¿ya? Rara vez pasa del PAC 100, generalmente de ahí hacia arriba ya estamos hablando de maquinaria, pero es importante saber el tipo de aceite que usa el compresor. En alguna oportunidad el aceite sale especificado en la etiqueta del compresor y te dice que usa, no sé, un PAC 46, un PAC 68, y uno cumple con echarle la cantidad de aceite que estipule el fabricante. En la número 4, el contacto de enchufe de acoplamiento. Bueno, aquí estamos hablando de lo que es el tipo de conector. Existe también un sinfín de tipos de conectores, eso lo determina el fabricante, ahí es poco lo que uno puede hacer. Profe,
cada fabricante hace su compresor a su manera, el enchufe a su gusto y el anclaje y las poleas de acuerdo a cómo estimen conveniente. Entonces tampoco hay que fiarse a veces entre un compresor y otro, por mucho que se parezcan, siempre puede haber algo que no sea igual y eso nos va a dificultar el trabajo. Nos pasa a menudo que el cliente dice, no, yo lo voy a comprar, lo voy a encargar por, no sé, por X lugar y no, si lo conozco, ya lo vi, es igual, es el mismo. Y cuando les llega el repuesto, vienen con la cajita nueva y nos dice, mire señor, aquí tengo el compresor. Uno llega, abre la caja, lo compara y le dice al cliente, este compresor no le sirve. No, pero ¿por qué? Si lo compré por el chasis, que me dijeron que era el mismo. Y uno tiene que explicarle, mire, fíjese aquí en la entrada de succión o en la entrada de descarga, que el orificio es más grande que el otro. Mire, fíjese, si bien este compresor es de anclaje de oreja, mire, la oreja está desplazada 2 centímetros a la derecha, por lo cual cuando lo queramos anclar no nos va a servir. O fíjese que es el mismo compresor, pero este compresor es de 5 pk y resulta que su compresor es de 8 pk. Entonces va a sobrar correa, no nos sirve ya el compresor. En algunas oportunidades nosotros podemos cambiar la polea y ponérsela al otro compresor, pero incluso a veces el cuello del compresor donde se coloca la polea cambia. Entonces es complejo porque yo podría mostrarle, tengo, por ejemplo, en la marca Peugeot, tengo por lo menos unos 6 compresores que a simple vista son iguales, pero resulta que la polea cambia en el PK con referencia al otro, en otro cambia el diámetro del rodamiento del cuello, en otro cambia la posición del anclaje, se corre unos 2 centímetros. En definitiva, ¿qué hace el fabricante con esto? Dificultarte a ti la posibilidad de adaptarle algo al sistema. O sea, en definitiva, él te dice, se te echó a perder el compresor, tienes que comprármelo a mí. Y tienes que comprarme el del compresor que corresponde al año, porque si tú tienes un compresor, a ver, tú tienes un vehículo 2010 y tú quieres, se te daña el compresor y tú quieres colocarle un compresor de otro modelo, vas a buscar que sea el mismo anclaje, pero no te va a calzar la polea, que el diámetro del orificio es diferente, y todo eso lo hacen para que tú compres el compresor de la marca. Y entre más nuevo el compresor es peor. Es peor, o sea, en definitiva se te daña el compresor y tú tienes que ir y comprar el compresor específico del fabricante porque no te da alternativas de que tú puedas suprimirlo por otro. Ahí hay un negocio también bastante bueno. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día con los compresores? En su gran mayoría los compresores ahora vienen con válvula electrónica. ¿Y qué pasa con la válvula electrónica? Que los compresores, al ser con válvula electrónica, usted encendió el vehículo para movilizarse y automáticamente el compresor ya está trabajando internamente, aunque no esté comprimiendo gas. ¿Y qué hace con esto? Que con el tiempo el compresor dura menos porque está en constante trabajo, ¿ya? Y eso hace que se desgaste con rapidez y en definitiva un compresor con válvula electrónica está entre los 5 y los 7 años. ¿Qué hace con ello? Que te obliga después de 5 o 7 años a volver a comprar un compresor. A diferencia antiguamente de los compresores mecánicos, que el compresor, si bien consumía más combustible, el compresor tenía más vida útil, ¿ya? Entonces, en definitiva, todo se va transformando en un negocio para la misma empresa, para la misma marca. Tenemos salida hacia el condensador. Aquí tenemos la línea la línea hacia el condensador. ¿Cuál vendría siendo la línea del condensador? ¿La línea de alta o la de baja? ¿Quién me puede decir ahí, chiquillos? ¿Cuál es la línea que sale hacia el condensador? La de alta. La de alta, correcto. La de alta es la que va al condensador, ¿cierto? Entonces vendríamos, en algunos compresores no le va a salir cuál es la línea de alta o la de baja. Le puede salir una S y una D.
sea, le puede salir, por ejemplo, en la 6, que vendría siendo salida hacia el condensador, podría aparecerle una D, descarga. Y en la 7 vendría siendo entrada del evaporador, vendría siendo la de succión, ya una S. Ahora, generalmente los orificios, los compresores, siempre se van a distinguir uno del otro porque el de baja va a ser la entrada más ancha que la de alta, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes van diferenciando cuál es la línea de baja y cuál es la de alta. Miran el compresor, le miran la entrada, dicen ya la más grande es succión, la más pequeña es descarga. Válvula de mando. Aquí, válvula de mando se refiere a la válvula POA. Ya, otra cosa, por ejemplo, acá dice que hay un acoplamiento magnético, ¿cierto? De esto le estaba hablando yo, de la diferencia del orificio. Acá tenemos un ejemplo real. O sea, esto es lo que nos pasa a diario. Si ustedes ven, los dos compresores tienen exactamente el mismo cuerpo. Eso es el mismo cuerpo. Estamos hablando de la parte aluminio. Pero hay una diferencia. ¿Quién me la puede decir? No estamos hablando de la polea. No estamos hablando de la polea. Estamos hablando solamente de lo que es el cuerpo, la parte de aluminio. El diámetro de la entrada y salida de gas. Ya. Técnicamente, ¿qué me dice ahí que está pasando? Que es de distintas capacidades. El compresor es el mismo y el cuerpo es el mismo. Es el mismo cuerpo. Solamente hay una diferencia que está en la entrada de succión de ambos compresores. Son distintos. Uno es más ancho, ¿no? Uno es más grande. Sí, ese es el diámetro que le decía yo. Claro, el diámetro cambia. Y fíjense que estos compresores yo los tuve en la mano. O sea, yo le estoy mostrando acá fotos de compresores que yo tuve en mi mano y yo los comparé porque el cliente venía feliz y contento porque había encontrado el compresor después de muchos meses porque el compresor nuevo le salió 1.200.000 la automotora y de segunda mano nuevo le salía como 600.000 pesos y encontró uno en desalmaduría como en 200.000. Así que venía contento y dijo, oh, sí, bien, por fin lo encontré, así que todos felices, todos contentos y vengo a cambiarlo. Pero yo le dije, mire, tenemos un problema, pues. Fíjese en este orificio, a diferencia de este orificio. Y él me dijo, no, pues si a mí me dijeron que era el mismo, pues. O sea, yo le pregunté a la persona y la persona me dijo que era el mismo. Yo le dije, mire, venga acá, coloque su dedo índice y métalo aquí. Ahora colóquelo acá. Y él me dijo, oh, verdad, pues no son los mismos. No, pues no son los mismos. ¿Ven? Que hay una diferencia y solamente la diferencia estaba acá, en el cuerpo del compresor, porque el anclaje era el mismo, la entrada era la misma, la válvula electrónica es la misma y todo lo demás con referente al cuerpo es igual. ¿Ya? Solamente el problema lo tenía en eso. Ahora, ¿qué se puede hacer con respecto a eso? Yo le decía, mire, si usted no encuentra el compresor, si usted no encuentra el mismo compresor, pídale al señor que le vendió el compresor que le venda o le pase la cañería que conecta acá. El tubo que conecta acá. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le quito la cañería a su compresor. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Tendríamos que hacer... Necesito que me ingreses. Quiero irme a la pizarra, no sé por qué todavía. ¿Qué pasa en este caso? Les voy a explicar para que ustedes tengan la visión para el día de mañana.
tenemos el compresor, como era el mismo cuerpo, tenemos la entrada de baja, acá tenemos la entrada de alta. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? En este caso, aquí vendría una cañería. Con la entrada de la cañería es poco lo que podemos hacer porque eso la hizo el fabricante. Entonces, yo no podría hacer fabricar una entrada igual a la que fabrica el fabricante, y es de aluminio. Esta pieza es de aluminio. Entonces, ¿qué le decía yo al cliente? Como su problema está en este punto, yo necesito este conector. Yo necesito esta punta. Esa punta, ¿por qué? Porque si usted me trae esa punta, yo voy a quitar su cañería, voy a cortar aquí la punta y yo a su cañería, que la tenemos acá, ¿cierto? Que es la otra parte de la pipa, yo corto aquí y este pedazo, yo, como sé soldar en aluminio, lo pego acá y soluciono el problema. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Sí, al haber un cambio en el diámetro, no afecta en nada el compresor porque al aumentar de diámetro va a disminuir la velocidad, va a aumentar el caudal de entrada. No, para nada, no. Eso en definitiva, el único problema que genera es que te da, esa en definitiva es lo que les digo yo, po. O sea, tal vez este compresor de diámetro pequeño es de 2010 y este compresor es 2018. Entonces, ¿qué es lo que busca el fabricante? Que no le vayas a poner este compresor de 2010 al 2018, porque ellos quieren ganar, no quieren perder. Entonces, si tú tienes un vehículo de 2018, cómprale el compresor de 2018, porque no te voy a dar ninguna alternativa de que le ponga un compresor de menor costo. Y de hecho, cuando tú vas a comprar un repuesto, a ver, mire, yo antes de trabajar en aire acondicionado, yo me dedicaba a la mecánica automotriz. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba cuando tú ibas a comprar, por ejemplo, una bandeja? Tú ibas y decías, quiero la bandeja para el vehículo Hyundai Accent 2010. Te sale 30.000 pesos, pero era la misma bandeja que la del 2018, por ejemplo. Entonces, el vendedor te decía, quiero la bandeja del Hyundai Accent, ¿qué año? 2010, sale 30. Si tú le decís, no, es 2018, te sale 55. Te vende según el año. Porque el negocio va ahí, o sea, entre más nuevo el vehículo, más caro te vende el repuesto. Y en definitiva el fabricante busca eso. No siempre va a ser diferente, pero si no es diferente, el vendedor te lo va a hacer igual. Va a hacer que te salga igual más caro. ¿Ya? Entonces, de esas cosas es con lo que nosotros nos topamos a diario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Si queremos darle una solución al cliente, porque el cliente ya definitivamente no encuentra el compresor, nosotros pescamos, le soldamos la punta y se le adaptamos la cañería de él y solucionamos el problema. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia que teníamos acá? Que este compresor es de mayor pK que este. Como el compresor original del cliente era este compresor es con válvula electrónica, a diferencia de este que es con válvula electrónica y además tiene clutch. ¿Ya? Entonces, el tema de los PK calzaron. O sea, probamos el compresor, calzó el anclaje, no tuvimos problemas con el anclaje. ¿Qué pasaba acá? Que el orificio era más pequeño, entonces yo le dije al cliente que fuera y fuera a buscar la cañería para poder adaptarla. Entonces le cambiamos la punta al compresor,
y solucionamos el tema. Cortamos la cañería y le cambiamos la punta. Pero teníamos otro problema, que los PK eran diferentes. Este era de 5 y este era de 8. Ahora, ¿cuál es el problema? El No se ve el problema... puntero. No se ve el Ajá. puntero, no se ve el puntero de su mouse, ahí sí. Ya. ¿Cuál es el problema de las correas? Se puede, vamos a hacer una polea mirada de forma horizontal. Y aquí tenemos la polea. Si nosotros la miramos desde arriba, cada línea va a ser un PK. ¿Ya? Cada línea va a ser un PK. Entonces, si yo tengo un compresor que está anclado a un sistema de 5 PK, si yo le pongo un compresor que tiene 8 PK, 8 líneas, yo no tendría problema, porque a lo más la correa me quedaría puesta aquí. Y me sobrarían esos PK. Me sobrarían 3 PK. En ese caso no habría problema. ¿Por qué? Porque lo que sobra a mí no me sirve. La correa igual ancló. Pero ¿qué pasa si es al revés? Ahí se dificulta la cosa. Porque si es al revés, la correa me va a quedar colgando con los PK que sobran. Y ahí sí que se me vuelve un problema. ¿Se entiende esta parte? Sí, sí. ¿Sí? Leonardo, claro, Camilo. Sí, yo estoy clarito. Ya. Yo igual, profe. Dime. No, yo igual estoy claro. Ya, perfecto. Entonces, eso es lo que les quería explicar con respecto a que hay cosas que sí se pueden resolver sin necesidad de hacer transformaciones y otras que no. Ahora, yo intenté sacar esta polea que me era más fácil y cambiarla esta para acá y esta para allá. Pero no se podía, porque al ingeniero de la marca dijo, mira, son tan iguales estos compresores que si le quieren cambiar la polea, vamos a hacer una cosa. A ver. Tenemos dos poleas. Ay, que está malo el puntero. A simple vista, totalmente igual. Que está bien. Ya, vamos a hacer ahí. Ahí tenemos las poleas y cuando yo quiero ingresar al cuello del compresor, los diámetros de este con este son diferentes. O sea, el cuello de un compresor es más angosto que el del otro compresor, pero desde afuera las poleas se ven iguales, se ven iguales. Entonces, con todo ese tipo de problemas, nosotros nos vamos a encontrar a diario. Con ese tipo de problemas nos encontramos a diario. Otro problema que teníamos que era que, fíjense en esta punta del compresor, el con cloche, que vendría siendo el de acá, ¿no? Y este de acá era con fijo, o sea, no utilizaba cloche. Aparte que venía interferido el sistema eléctrico. Ahí se generó otro problema, porque intentaron instalarle el compresor, porque nosotros ya le habíamos hecho un presupuesto al cliente, pero ¿qué pasó con este cliente? Encontró que nuestro servicio era más elevado y prefirió hacerlo por fuera. Se fue a otro lugar donde le dijeron, no, venga acá, nosotros le hacemos la instalación. Intentaron instalar el compresor, lo colocaron, vieron que le sobraban cables, así que pescaron uno, lo tiraron para acá, se amarraron por el otro lado, hicieron unos chanchullos y listo. Pero cuando intentaron cargarlo, se le escapaba la carga. ¿Por qué? Porque la entrada eran diferentes. Entonces,
no pudieron hacer la carga, menos mal que no pudieron, porque en definitiva al momento que hubieran podido cargar el sistema, o dañan el computador o le hacen un corto al sistema porque se habían unido de mala manera. Y esos problemas es lo que nosotros nos toca ver, pues, malas prácticas por desconocimiento. Entonces, en definitiva, tienen que tener cuidado cuando ustedes quieran hacer un cambio de compresor. Tienen que estar muy seguros de lo que le van a ofrecer al cliente o de la alternativa que le van a dar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Cuando el cliente llega con el compresor malo, ¿por qué? Porque se le cortó el eje, porque se está trancado, porque ya no comprime, etcétera. Nosotros le decimos, mire, sabe que este compresor ya está malo, tiene que cambiarlo, y tiene dos opciones. Uno es que usted vaya a la concesionaria, a la marca del modelo, vaya con el BIN, y ahí le van a decir cuánto le sale el compresor. Y la respuesta del cliente siempre va a ser, no, es que no me gusta comprarlo allá porque me va a salir carísimo, que esto otro, y no hay posibilidad de que usted me lo consiga. Nosotros le decimos, sí, claro, existe toda la posibilidad, pero para conseguirle el compresor, yo tengo que bajar ese compresor solamente para sacarle unas fotos y volver a instalar para que usted se pueda ir. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los vehículos, yo diría que en un 95% de los vehículos son con una pura correa todo el sistema. Entonces, si yo le quito el compresor a un vehículo, ese vehículo quedó sin movimiento. Pero, si el cliente insiste en que no quiere pagar ese servicio, que en definitiva es un servicio que solamente sirve para quitar el compresor, sacarle la foto y poder movilizarse, el cliente dice, no, ¿sabe qué? Mejor voy yo y lo consigo. Entonces el cliente va, busca el compresor, lo consigue y vuelve el tema que les digo yo. Llega el cliente todo feliz, todo contento, llega con el compresor y no es. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando uno ya sacó el compresor para hacerle el trabajo y lo compare, señora, pero no son iguales, o señor, no son iguales. ¿Por qué? Porque fíjese aquí en el anclaje, fíjese en la polea, fíjese en la válvula, fíjese en el giro de la entrada de la cañería, y el cliente ya perdió el servicio y el tiempo que invirtió en querer solucionar el problema. Entonces, cuando usted tenga ese tipo de problema donde el cliente tiene mal el compresor, ¿ustedes qué le tienen que ofrecer, señor? Si usted realmente quiere solucionar el problema, ¿qué le aconsejo? Bajarle el compresor, le sacamos una foto, se queda usted con su foto, yo con mi foto, lo instalamos y usted se puede ir. Ahora usted va con la foto en la mano, así que puede buscar el compresor por donde usted quiera, y lo mismo podemos hacer nosotros. Pero si usted no saca el compresor, el riesgo de que tal vez usted lo importe o lo compre por ahí, por acá, y que no sea, es bastante alto. ¿Van entendiendo esa parte? Sí, profe. Una consulta, proveedores de compresores en Santiago, o sea, me imagino que hay algunos que tienen la mayoría de los compresores, pero son muy caros y el cliente decide no hacerlo. No, si no existen proveedores que tengan la mayoría de los compresores. Ya, o sea, es difícil encontrar compresores. Existen tantos compresores como marca de vehículos o sea, imagínate. Ya. Imagínate que una pura marca puede tener 5, 6, 7, 8 tipos de compresores. Cambia a veces cada 4 años, el modelo ya cambia de compresor. Ya. O sea, es un tema buscar un compresor independiente de lo que cueste. Sí, un tema. Mira, otro caso. Vamos a hablar solamente en los cuerpos del compresor. Tenemos, estas son la entrada. La entrada puede ir aquí, puede ir acá, pueden ir atrás, adelante, al costado. Cada fabricante lo hace a su manera. Ponte que tenemos la línea de succión y la línea de descarga, ¿cierto? Y aquí está el pernito donde se conecta
el conector. Resulta que te puede llegar exactamente el mismo compresor, pero esta entrada, el perno no está aquí, po, está acá. O sea, está así. Y el mismo compresor, idéntico, tal cual como te estoy diciendo, pero en vez de estar aquí, el orificio está en el mismo punto, pero donde se conecta el perno para anclarlo está acá. ¿Qué hace en ese caso? Si la pieza es de aluminio y no tiene otro giro que ahí, ya se te genera un problema. Otro caso que se da, el mismo compresor, llega el cliente, uno le saca la polea, porque resulta que el problema lo tiene en la polea, uno le saca la polea, ¿cierto? Dentro de la polea está la bobina. Aquí tenemos la bobina y aquí tenemos el enchufe de la bobina, donde se conecta, ¿cierto?, el positivo y el negativo. Esta bobina nosotros la sacamos y, por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, yo encargo esta bobina y me llega la bobina. Perdón. Ahí me llegó la bobina. La misma bobina, el mismo enchufe para los cables de positivo y negativo. A simple vista estamos listos, la tenemos, pero cuando quiero colocar la bobina, resulta que la altura era mayor que la original. Tal vez esta era de 2 centímetros y esta era de 3 centímetros o 2 centímetros y medio. Entonces, cuando yo le quiero poner la polea, no me entra. O puede ser que la entrada del cuello, ¿cierto?, es uno de diámetro inferior entre uno y otro. Y tampoco me sirve. En definitiva, me fui llenando de bobina, de rodamiento y cosas, porque ahí uno se da cuenta, porque en definitiva el fabricante te complica la vida todo el rato. O sea, el fabricante lo que quiere es que tú vayas y le compres el compresor nuevo. Él no quiere que tú le adaptes, se le repares y le cambies piezas de un lado a otro. Y con eso se van a encontrar todo el tiempo. Por eso es importante que ustedes aprendan a distinguir los modelos y tipos de compresores y las diferentes fallas que van a tener, porque lo que le estoy traspasando yo es ¿cuánto se llama? Es lo que ha pasado en años de trabajo. Y yo se lo estoy traspasando ahora en un par de minutos. Le estoy diciendo, con todo esto se van a encontrar cosas que yo no tuve un curso donde aprender y me tuve que ir haciendo durante los años. Otra cosa que también se van a topar. Vamos a avanzar al siguiente. Acá tenemos condensadores diferentes. Por ejemplo, este condensador trae el filtro deshidratador incorporado. Aquí tenemos el filtro, ¿ven? A diferencia de este otro, del costado, no trae filtro. Entonces, cuando un condensador no trae filtro, ya tenemos que entender que el filtro se encuentra en algún punto del vehículo. Si el condensador trae filtro, tan claro, o sea, no va a haber un filtro adicional. Pero también pasa que el condensador es exactamente el mismo, pero cuando uno lo quiere presentar, este orificio donde se pone el perno está allá. Miren, miren lo que le estoy diciendo. Aquí va el perno, que generalmente es el número 10. Cuando yo quiero colocar la cañería, resulta que este va acá. Y ahí llegó, pues. Hasta ahí llegó todo mi entusiasmo porque no calza, pues. Y como es cañería rígida, yo ya tengo que
sacar la cañería, cortarla, hacerle el giro de 30 grados, volver a soldar y volver a instalar. Y ahí viene un servicio adicional que hay que ofrecerle al cliente, porque de lo contrario tiene que reenviarlo a donde lo compró, a donde lo importó y esperar que le envíen el que corresponde. Otra cosa que tienen que fijarse mucho cuando ustedes compren un condensador. Cuando ustedes compran un condensador o cuando ustedes vean un condensador, si nosotros lo vemos de perfil, van a ver que tiene una entrada acá, puede estar la entrada acá, o puede estar la entrada en el costado, puede que tenga una en el costado, puede que la otra la tenga por acá, o puede que tenga una entrada por aquí y una por el otro lado, del otro lado del condensador, pero en definitiva, ¿a qué voy yo? Lo que ustedes tienen que fijarse es en cómo va el anclaje. Si ustedes miran el condensador, porque lo que más toca cambiar es compresor, condensador. Rara vez van a tener que cambiar evaporador. Se reparan mucho las flexibles y se solda mucha cañería. Pero lo que se cambia mucho en los vehículos es el condensador. ¿Por qué? Porque es el que va delante del vehículo, el que cuando el cliente va por la carretera le salta una piedra y ¡pa! Se dañó. Porque si chocó y le pegó un perro, ¡pum! Chocó el perro acá y se dañó. Y en definitiva podría darle un montón de ejemplos de por qué se cambia el condensador que va adelante. Pues si delante del vehículo, antes que el radiador del agua, está el condensador. Siempre va a estar el condensador de los primeros. Por eso que yo les digo, cuando ustedes tienen que buscar fugas, ustedes tienen que mirar a través del parachoque y van a ver que a lo mejor en este lado hay una mancha de aceite. Ahí está la fuga. Ustedes van a presurizar y por aquí van a encontrar que está saliendo la burbujita de agua. ¿Ya? También tienen que fijarse, como les digo yo, que cuando ustedes le digan al cliente, ¿sabe qué? Tiene que cambiar el condensador. Entonces ustedes le dicen, ya, tiene que comprar el condensador, pero ustedes tienen que fijarse que pues, si por aquí entra la línea de baja y por acá entra la línea de alta, ustedes tienen que mirar si aquí va el orificio de baja y el perno entra aquí, o puede que el orificio esté arriba y el perno entre por acá abajo. Lo mismo acá, si el orificio está a este lado, ustedes tienen que fijarse que el perno va ahí. Entonces ustedes empiezan a buscar inmediatamente el modelo y dicen, ya a ver, necesito este modelo, pero resulta que la entrada va por arriba y el perno va por abajo. Y fíjense, y les va a pasar mucho, que ustedes van a encontrar el mismo modelo, van a decir, bien, lo encontré, lo tengo, pero resulta que cuando empiezan a fijarse bien, resulta que no, que el orificio chico de alta está acá y el perno va arriba, ya no me sirve. Entonces, esos son los problemas más frecuentes que les va a tocar. Si ustedes van a jugársela con comprar un repuesto, tienen que estar muy seguros en el anclaje y la posición del perno. Siempre, siempre. En el compresor, el condensador, porque los sistemas, como les digo, los fabricantes quieren que ustedes compren el original. No quieren que ustedes compren algo antes de la fecha, porque el fabricante pierde dinero. Entonces necesita que ustedes le compren el del mismo modelo y del mismo año. No, el fabricante, si se me dañó el condensador 2020, el fabricante por nada del mundo va a querer que tú le pongas un condensador de 2010 que te vale la mitad de precio. ¿Ya? Entonces ahí viene el trabajo del técnico de saber resolver ese tipo de problemas. Y ese tipo de problemas también generan mayor ganancia. Porque si tú le dices al cliente que tiene un vehículo del año 2020, ¿sabes qué? Hay que cambiar el condensador, te metes a algún mercado donde lo vendan, ya, mercado fácil,
por decir un nombre, busca Mercado Fácil, condensador Chevrolet Dimax. Condensador Chevrolet Dimax. Ah, aquí está. ¿Qué año 2020? 2020, aquí está, lo tenemos. Ay, 380.000 pesos. Y ese condensador tiene la entrada de baja acá y el orificio acá. La de alta aquí y el orificio acá. Oh, 300, vamos a colocar acá, 380.000 pesos. Qué alto. Pero resulta que tú estás viendo este que es del 2020. Del 2020 hay otro acá que es del 2008. Y tú te fijas que la altura es la misma, que el largo es el mismo, que incluso el anclaje que tiene acá abajo es el mismo, pero cambia la entrada. Cambia la entrada porque el orificio, el pernito para atornillar aquí está acá abajo y el de acá es igual, solamente cambia un anclaje. Ah, pero eso no es problema. ¿Por qué? Porque como yo sé soldar, yo compro, le vuelo esto con una galleta, saco el del otro, saco el que tiene el cliente, lo corto y me encargo de ahora soldar el del cliente acá y le soldo el del viejito y solucioné el problema. O es más, me encuentro solamente el condensador, me encuentro el condensador y yo sé que estas piezas de acá, que tal vez vienen las dos por este lado, no me sirven porque son de diferente diámetro, no importa, me interesa el largo y el ancho, yo aquí las corto porque yo sé que ya no me van a servir, pesco el del condensador que tiene el cliente, los corto y yo me encargo ahora de soldarle el que tiene el cliente acá. Y yo le hago una adaptación y salí del problema. Y este condensador me costó 100 y el que él quería comprar le costaba 380. Entonces, imagínense cuánto le voy a cobrar por ese trabajo. La solución se la estoy dando yo. La única solución que tiene el cliente es comprar el condensador a este valor. Yo compré el condensador a este valor y yo le dije, no se preocupe, yo le soluciono el problema y la solución de ese problema le sale 250. El cliente feliz, contento, porque yo le estoy dando la solución a un menor valor. Yo le doy la solución, ¿cierto? Pero el secreto lo tengo yo. Simplemente yo le digo, mire, ¿sabe qué? Yo voy a conseguir un condensador de las mismas características y le voy a hacer una adaptación y ese trabajo le va a salir 250, 270, qué sé yo, y le solucioné el problema. ¿Cuánto invertí? Un poco más de soldadura y le hice la adaptación. Y así lo hago con las cañerías cuando tienen el giro cambiado, yo corto acá y le adapto a la cañería, le hago el giro para el otro lado y soluciono el problema. Si me encuentro con un evaporador, que los evaporadores es mucho que se tienen que adaptar, la cañería va para este lado, ¿cierto? Y resulta que el cliente no lo puede encontrar en ninguna parte porque generalmente son difíciles de encontrar y yo tengo un evaporador que es idéntico, pero esta cañería es para acá, ¿cierto? Y la otra tiene un giro hacia allá. Ya a mí no me interesa con que esto sea del mismo corte, yo vengo nuevamente, corto aquí, pim, 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 ¿cierto? Y pesco las cañerías del cliente y se las soldo acá, las que iban para el otro lado. Y solucioné el problema. Por eso es importante aprender a soldar. ¿Vamos entendiendo esa parte? ¿Dudas, consultas? Necesito que estén participando, que estén preguntando, porque las preguntas ayudan a avanzar. Profe, Dime, Camilo. profe, se da harto el uso por ejemplo, de flexible, en este caso cuando uno va a adaptar, listo, ¿sabéis que no me da la curva flexible o no? Sí, pues, muchísimo, Ya. Camilo. Mira, eso es algo que aquí se hace bastante.
¿Cuáles son los problemas que pasan habitualmente? Viene, por ejemplo, aquí tenemos la válvula de expansión, ¿cierto? El orificio de baja, de alta, y de aquí donde va el perno. Entonces viene y sale una cañería de aluminio, ¿ya? Entonces esa cañería de aluminio, no sé por qué tal, se me va queda dibujando, mira. Aquí está la válvula de expansión, orificio grande, orificio pequeño, de aquí donde se ancla lo que lleva el perno, aquí sale la cañería, tenemos una cañería de baja, la de alta, tenemos la de baja, por aquí viene tal vez una curva, ¿cierto? La otra curva, y tal vez de aquí en adelante, desde este punto, en ambas cañerías pasa a ser flexible. Entonces aquí ya empieza el flexible, que va... estaba el condensador y estaba el evaporador, ya, ¿cierto? Una cosa así, flexible. ¿Qué pasa? Que a veces el flexible se rompe aquí, o a veces se pilla con la correa del compresor y se rompe por acá. ¿Cuál es el problema con los flexibles? Que los flexibles, el fabricante hace la manguera también a su medida. O sea, tú cortas acá para cambiar el flexible, resulta que el flexible, el diámetro es único. No está ese diámetro. En la venta de flexible, tú encuentras la medida 8, la 10, la 12, y resulta que la 6, 8, 10, 12, y resulta que esta medida es 9. Entonces, hasta ahí llegamos y no tenemos conocimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Esta cañería, si aquí donde empieza el flexible, yo acá corto y yo le adapto una punta para conectar mi manguera, que es del diámetro que puede entrar acá, para poder cerrar y hacer el flexible. ¿Por qué? Porque si yo le quito el flexible, ¿de dónde saco ese flexible? Si ese flexible se le ocurre hacerlo al fabricante a una medida que no hay mangueras. Entonces se hace muchísimo ese tipo de adaptaciones. O sea, el que trabaja en aire acondicionado tiene que aprender a soldar. Tiene que aprender a soldar. Porque de otra manera no va a poder modificar. Y la gran mayoría del trabajo está en la modificación. Sobre todo acá en Chile, donde repuestos de aire acondicionado hay bien poco, hay bastante poco. Entonces todo se resuelve modificando. Por ahí me llegó un cliente que trajo una cañería de aluminio. Resulta que la intentó buscar por todas partes, no la pudo importar, no la encontró en ningún lado y me la trajo. Me dijo, mire, ¿sabe qué? Tengo esta cañería de aluminio que en definitiva es un tubo, simplemente era un tubo que es de un mismo diámetro, pero como tuvo un choque aquí, se le hizo una prieta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cortar aquí y colocarle un tubo de aluminio del mismo diámetro o colocarlo flexible y solucionado el problema. Le coloco flexible, le sordo las puntas para meterle flexible dentro o le sordo un tubo del mismo diámetro. Y con eso salimos del paso. Hasta ahí consulta. Profe, ¿y ese tipo de uniones, por ejemplo, con soldadura que comentaba recién, eso qué valor tiene? Bueno, yo no trabajo ningún tipo de reparación de soldadura de aluminio por menos de 20, 25 mil pesos. Aunque sea un pinchacito, aunque le haya caído una piedrita y le salió una burbujita por ahí, eso cobro mi trabajo. Profe, ¿y usted con qué solda el aluminio con oxígeno? Sí. Porque yo soldo igual cuando hay hoyitos, o sea, los reparo. Pero Ya. lo sueldo porque no tengo tanques de oxígeno, tengo un método que es como propano, son unos gas chiquititos que vienen con una manguera que da como un soplete. Ya.
Igual me permite pegar bien el aporte, pero así como de unir cañería, no, nunca lo he intentado. Es que por lo Quizás menos no da la está temperatura empezando. necesaria. Lo que pasa es que está empezando, ¿por qué? Porque trabajar el aluminio, mira, tú puedes aprender a soldar al arco en un par de horas, tal vez no te digo que vas a ser un experto soldando, pero vas a entender que el electrodo sí te va a soldar el fierro con fierro y va a lograr pegar una pieza. Tal vez no tan bonita y Chicharrón. hermosa, pero te va a pegar. Pero ¿qué pasa con el aluminio? El aluminio se funde a la misma temperatura que uno solda. Entonces, lograr llegar al nivel de juntar tubo con tubo es difícil. Eso requiere mucha práctica. Sí, Y sí, de sí, verdad me he que es dado mucha cuenta. práctica porque para llegar a soldarle a un cliente, primero tú tienes que perfeccionarte tanto en trabajo con piezas malas, porque Ujú. cuando te toca el día que tú tienes que soldarle al cliente y a ti se te pasa la temperatura, en ese mismo momento le derretiste el repuesto al cliente. Y ahora, ¿cómo se Sí, lo consigue si no está? Pues, por algo lo vino a reparar. sí, pues sí pasa que el material se abre cuando es mucha la temperatura. Ah, tú ya has soldado, ¿no? Sí, yo he soldado, he reparado varias cañerías, pero unir tubo con tubo no, nunca lo he intentado. Pero Pero, ¿qué sí, pasa si tú te pasas un poquito de temperatura? se abre el material. Se le hace un Incluso, forado gigante, o sea, sí, hasta ahí llegó. incluso soldé una vez un intercooler de una Mahindra, me acuerdo, estaba perdiendo aire por ahí. Igual lo intenté, me quedó feo, pero no se pasó más. Ya, con la diferencia del radiador de agua o el intercooler, que la presión es totalmente diferente a la del aire acondicionado. Porque en el aire acondicionado nosotros trabajamos con presiones altas para poder presurizar. Entonces, basta que te quede un poro y tienes que volver a soldar hasta que esa soldadura te quede perfecta. Sí, 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 me ha pasado con cañerías de aire acondicionado que por donde uno menos piensa, filtra y hay harto Mira, trabajo. por eso te digo, todo tipo de soldadura que no sea con aluminio es bastante fácil aprenderla, ¿ya? Pero el aluminio es complejo porque se solda a la misma temperatura que se derrite. Entonces tú te pasas un poco y se dañó la pieza, ¿ya? Entonces es complejo porque aparte de ser complejo, lo que significa unir un tubo, que es hacerle un emballetado alrededor de todo el tubo, Ujú. te queda un poro y tienes que volver a sacar la pieza del vehículo. Imagínate lo que es, hablemos solamente de lo que es instalar un condensador o una cañería que tú soldaste, tienes que volverla a instalar, a presurizar, llegar a 250 PSI para ver que esté hermético el sistema y te queda un poro. Entonces Sí, tienes que volver a desconectar las cañerías o el condensador del auto, volverlo a sacar, volver a soldar, volver a instalar nuevamente y volver a probar que sí quedó fugando. Y a veces ese poro, cuando tú intentaste repararlo, en vez de mejorarlo, lo empeoraste. Entonces ahí tienes que volver de vuelta, volver a soldar, volver a probar y así es un constante hasta que con el tiempo tú te vas perfeccionando. Es un proceso largo, pero tiene buenos frutos cuando se logra dominar. harta práctica. Sí, alta práctica. Lo más difícil de aprender en la refrigeración es la soldadura al aluminio. Profe, Mucho, pero el propano será efectivo porque llega al punto de que pega bien, pues. Porque oxígeno hay que conseguir tanque y todo, de repente para uno es un poco más difícil. mira, no Igual sé, que, po, igual que el el nitrógeno. acetileno, el acetileno es magnífico, o sea, agarra la temperatura rapidito. Pero sí, el propano te sirve, po, te sirve igual. Lo que pasa es que ahí va en cómo tú dominas el campo, el área. Ya. Necesita eso, con el tiempo se logra. Mira aquí en las bobinas pasa lo mismo, po. Por ejemplo, lo que les decía yo, las bobinas pueden ser totalmente idénticas, pueden ser muy idénticas, pero resulta que tal vez esta altura de acá no va a ser la misma de acá. Entonces, cuando yo quiero colocar la polea, no entra, no entra. O resulta que este es circular y este es en punta hacia allá.
y a veces esta punta es diferente a esta otra. Y así se van en un montón de cosas súper básicas, súper tontas, pero te complican un montón la vida, te complican bastante el tema. Entonces, en definitiva, ¿de qué se llena el mercado? De gente que echa gas. Pero no de que reparen aire acondicionado. ¿Por qué? Porque no saben reparar este tipo de problemas, o porque no saben diferenciar las piezas, porque no saben cómo encargar un compresor, no saben la diferencia de que el anclaje puede estar del lado izquierdo o del lado derecho, y en definitiva todo eso, a medida que se van enfrentando a problemas, dicen, no, mejor yo echo gas. Y está lleno de personas que echan gas, pues, pero son pocas las que reparan. Y a eso es lo que nosotros buscamos, pues, que haya gente que sepa reparar, porque cargar está lleno. O sea, tú llega el verano y tú buscas en Facebook carga de aire acondicionado y te encuentras con personas que hasta por 15.000 pesos te cargan un auto. Entonces, importante dentro de las herramientas que debemos tener es un pie de metro para ver la altura, el diámetro interior, el diámetro exterior, y poder solucionar los problemas con respecto a las diferencias de los repuestos. Hasta ahí, ¿quién tiene alguna pregunta al respecto al tema? Vamos, chiquillos, que eso es lo bueno de estar en clase en vivo, que uno puede ir preguntando y saliendo de las dudas. Camilo, dudas, consulta. No, profe, yo estoy bien. Ya. Camilo, ¿tú en qué punto estás? ¿Tú ya estás soldando? ¿Estás No, haciendo piezas? no, yo solo he recargado algunas veces nomás. Ya. Pero sí tengo bomba de vacío, tengo eh, balanza, manómetro análogo, tengo lo básico en realidad, lo Ya. básico. Pero, por ejemplo, lo que te decía yo con respecto mira, lo más común es cambiar condensador y compresor. Eso es como lo que más toca hacer. Como te digo, todos los vehículos en su gran mayoría traen una polea. Entonces, esa polea pasa por el alternador, pasa por el damper, pasa por la bomba de agua, pasa por el compresor. Entonces, si tú quitas el compresor, ese cliente ya no se puede ir a la casa. Pero si tú le dices al cliente, consiga usted el compresor y me lo trae, tú en definitiva le pasáis tremenda responsabilidad a una persona que con suerte sabe cómo funciona el aire acondicionado. Entonces, lo que tú tienes que lograr es que el cliente te deje el trabajo a ti. Entonces tú le dices, mire, ¿sabe qué? ¿Usted quiere solucionar el problema? Si quiere invertir en esto, ¿quiere solucionarlo? Ya, mire, si usted quiere solucionar esto, yo necesito quitarle el compresor. ¿Por qué? Porque si no le quito el compresor, usted no va a poder comprar el repuesto. Porque la única alternativa que tiene usted es que vaya a la concesionaria y le va a salir carísimo. Y de verdad que sale muy caro en la concesionaria. ¿Ya? Y la otra opción que tiene el cliente es buscarlo por alguna página X donde va a llegar con un compresor que el anclaje no es el mismo, que las entradas no son las mismas, que el PK no es el mismo, que el diámetro de interior de la línea de baja o de alta no funciona. En definitiva, todas las cosas anteriores que les dije. Y para darle solución al cliente le dice, mire, yo le voy a sacar el compresor, le sacamos fotos, se la lleva usted, me quedo yo, buscamos el repuesto y cuando esté listo, usted me lo trae y lo cambiamos. Pero el cliente se va contento porque por último ya sabe por dónde empezar. Si bien no tiene el compresor en la mano, tiene la foto. ¿Ya? Entonces, eso tienen que ustedes lograr. Lo mismo con el condensador. Si ven que el condensador está roto, la opción número 1 es sacar el condensador para tenerlo en la mano y decirle al cliente, mira, aquí tenemos condensador. Vaya y búsquelo por el repuesto. Porque lo más seguro, si usted le dice, no, está malo el condensador, vaya a comprarlo, el cliente va a llegar con un condensador que no es, por todas las cosas que le digo yo.
Otra cosa importante, hay condensadores, por ejemplo, como el del Samsung, como el del SM3, que tiene, por acá tiene la entrada de las líneas de alta y de baja, van juntitas. Y aquí mismo, por aquí, tiene el presostato. Entonces, ¿qué pasa con este cliente? Que es muy frecuente que se dañe el condensador y le dicen al cliente, no, tiene que traer el condensador. El cliente va, compra el condensador, a simple vista dice, oh, sí, el mismo, y bota el condensador viejo. Entonces uno cuando le dice, ya páseme el condensador viejo para sacarle el presostato, no, es que lo boté. Oh, y eso me ha pasado, pero no sé cuántas veces me ha pasado eso. Entonces, importante también, pues cuando saquen un condensador, hay muchos condensadores que traen el presostato incorporado, el mismo condensador. Si al final el condensador, el presostato puede ir en el condensador, puede ir en el filtro, puede ir adosado a las mismas piezas que uno tiene que reemplazar. Entonces, ustedes tienen que decirle al cliente, vaya, compre el repuesto, pero por favor no lo bote hasta cuando llegue acá con el repuesto, porque a veces hasta la gomita de las patitas, donde uno tiene que anclarlo al chasis del motor, hacen falta y resulta que el cliente se adelantó y lo botó. Así que nunca siempre diga al cliente que no vaya a botar ningún repuesto hasta cuando ya no esté instalado, porque a veces de ese repuesto hay que terminar sacando un par de piezas. Chiquillos, con respecto a la prueba, no estamos bien ahí, po. No estamos bien con las pruebas. ¿Cómo está la respuesta? Vayan en dos respuestas y es de la línea de subenfriamiento, Ya. y la otra es la del termistor. Ya, ¿cuál es la pregunta de la línea de subenfriamiento? Déjame buscarla. Vamos a ver sobre la línea de subenfriamiento. Pero falta que respondan, han respondido 3 personas. Ya, pero mira, si en definitiva el curso, la finalidad de las pruebas no es sacarle nota a los alumnos. La finalidad de las pruebas ni tampoco para decir, al Camilo le fue bien, a Leonardo le fue mal, a Kevin le fue bien, ni nada de eso. La finalidad de las pruebas es ir viendo en qué orden de conocimiento van los alumnos. Pero si los alumnos no nos entregan las pruebas, es difícil saber en qué punto van y dónde tenemos que ir perfeccionando. El curso de aire acondicionado son bastante pocas las clases para la cantidad de información que debieran saber. Entonces, ¿cuál es la finalidad del curso? Hacerle un desglose de lo más amplio en el aire acondicionado para que luego los alumnos con ese conocimiento se vayan perfeccionando. Por ejemplo, el profesor dijo que para comprar un repuesto necesito tomarle las medidas con un pie de metro. Ay, pero no sé ocupar un pie de metro. Entonces ya tengo que aprender a usar un pie de metro, tendré que buscar un tutorial, tengo que medir el ohmiaje. Ah, pero no sé medir ohmiaje, tendré que buscar un tutorial de cómo medir ohmiaje. Tengo que ver la continuidad de un cable. ¿Qué es lo que es una continuidad? Tendré que buscar un tutorial de cómo medir continuidad. Pero no, en un curso no van a aprender todo lo relacionado, porque tendría que haber una clase para cada trabajo o función que se realice. Entonces, muy amplio el aire acondicionado, un espectro gigante donde cada rama se puede ampliar por hora y hora, ¿ya? La clase anterior, estuvimos hablando sobre las válvulas electrónicas, la cantidad y modelos de válvulas electrónicas que existen, y había bastante desconocimiento en el tema. Entonces hoy terminé de hacer un video que lo voy a subir a YouTube explicando, bueno, en definitiva en ese video explico los tipos de compresores, que el mecánico, con válvula mecánica, con válvula electrónica, cómo se mide una válvula, cómo se prueba, cómo se mide una bobina. También les dije que la bobina, para que esté buena, tiene que estar dentro de un cierto ohmiaje, ya que más generalmente la bobina está entre 3.2 a 4.2. Dentro de ese parámetro, una bobina está en buenas condiciones.
Profe, tengo una consulta. Dime, Camilo. Cuando un compresor es nuevo, ¿cierto? Usted dijo que usted vacía lo que viene como un aceite lubricante para mantenerlo guardado. ¿Cómo sé cuánto aceite le tengo que cargar y el tipo de aceite? ¿Sale especificado en el compresor? Mira, algunos compresores nuevos traen el manual. ¿Ya? ¿Ya? Generalmente, por ejemplo, el Sanden trae su manual. Trae el manual, te dice incluso dónde trae el tapón, dónde quitarlo, el tipo de aceite que debe llevar. Y de lo contrario, tú tienes que meterte. Yo mandé un manual de cargas por PDF. En Sí. ese manual de carga sale incluso la cantidad de aceite y el tipo de aceite que usan los sistemas. ¿Ya? Entonces hay que empezar a ocupar y apoyarse de ese tipo de información. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto aceite debo echarle a un sistema? Un sistema de aire acondicionado, si nosotros tenemos... acá va el tema, miren, yo les voy a explicar cómo el tema del aceite. Cuando un sistema, hablemos original de fábrica, pierde la carga por primera vez, el gas tiene una fisura en el condensador, va a perder el gas, pero ese gas va a depender de dónde lo pierda. Y sobre dónde lo pierde es la cantidad de aceite. Por ejemplo, si nosotros tenemos el condensador y le cae una piedrita y una de las líneas, acuérdense que por aquí van las líneas que pasa el gas, ¿cierto? Y los demás son los disipadores. Ya, esos son los disipadores. Pero en definitiva el gas viene por esta línea, por aquí. Y entonces, por aquí resulta que a Juan Pérez le cayó una piedra y le pegó ahí y empezó a perderse el gas. Ahí. No es lo mismo que a Juan Pérez se le rompa una línea de acá abajo. ¿Por qué razón? ¿Qué me puede decir? ¿Me puede repetir Ajá. No entendí la pregunta, disculpe. Si un condensador, que es el que va delante del vehículo, le cae una piedra y se rompe acá arriba o se rompe acá abajo, hay una diferencia entre la ruptura de acá y la de acá. Porque acá, ¿cierto? El gas está a alta presión y alta temperatura. Pero acá abajo, ¿en qué estado está? Sería está en estado líquido, exacto. Claro, porque ya el gas empezó a condensar. Recuerden que el compresor lo que hace es comprimir gas. Ese gas lo manda al condensador. Entonces al condensador llega gas en estado gaseoso, alta presión y alta temperatura. Y a medida que va pasando por el condensador, ese gas se va condensando y termina llegando a un estado líquido, alta presión y baja, ya con más baja temperatura. Ya en definitiva el estado cambia. Pero si nosotros nos enfocamos un poco más allá, el sistema hermético sellado de un vehículo, estamos hablando de 8 onzas. ¿Ya? 8 onzas de aceite que debiera tener promedio. Ahora, recuerden que eso no lo digo yo y no lo dice Juan Pérez ni Pedro Mujica, eso lo determinó el fabricante. Pero resulta que el fabricante de esta marca determinó que eran 8 onzas, pero resulta que el de la otra marca determinó que eran 7. Y el de la otra marca determina que son 7 1/4. ¿Se entiende? Hasta ahí, claro, cada fabricante determina la cantidad de onzas. Ahora, no hay forma de saber la cantidad de aceite que ha perdido el sistema desde que llegó a nuestro local. Entonces,
¿por dónde partimos? Partimos primero que nada por la información que me entrega el cliente. Yo le digo, ¿por qué trae el vehículo? No, lo que pasa es que vengo a echarle gas porque se me acabó. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Hace cuánto lo cargó? No, lo que pasa es que yo lo cargué el verano pasado y me duró 3 meses. Ya, o sea, ¿y cuántas veces más lo ha cargado? No, es que yo lo cargo todos los veranos porque eso me dura. ¿Qué tal? ¿Qué información tengo ahí con respecto a ese vehículo? No tengo mucha información porque en definitiva el cliente me está diciendo que lo carga todos los veranos y que él sabe que le dura 3 meses la carga. Entonces yo ya doy por entendido que tal vez este cliente por lo menos lo ha cargado más de 3 veces. Y como este cliente lo ha cargado más de 3 veces y así como yo conozco el mercado que me rodea, yo digo, oh, este compresor de seguro está... ¿Cómo creen que está ese compresor? Sin aceite. Está prácticamente seco. Seco, debe estar seco. ¿Por qué? Porque como yo conozco el mercado, yo sé que los que están alrededor mío no están preocupados del cliente, están preocupados del bolsillo. Entonces, esos cabros que andan por ahí están preocupados de pescar un cilindro y echarle gas al auto y salir corriendo. Nos vemos, listo, pásenme por y se van. Entonces, al cliente no le da mayor información. Incluso me llegan clientes que le dicen, las mismas personas que le cargan, que no se preocupe, que tiene que venir cada 3 meses a cargar el auto. Ya, entonces, contra eso es poco lo que podemos hacer. A diferencia, si me llega un cliente que me dice, no, mire, ¿sabe qué? Yo tengo este vehículo, yo lo compré en 2018 y primera vez que lo cargo. Ya, ¿y por qué lo quiere cargar? No, lo que pasa es que le hicieron un trabajo al motor y le desconectaron la cañería. Ah, en ese caso yo con una onza estoy bien, pues, no necesito más, pues, porque solamente fue lo que se perdió en una descarga de gas. Ahora, si el cliente me dice, no, mire, ¿sabe qué? Yo le hicieron un trabajo al vehículo y resulta que le quitaron el condensador porque chocó, entonces yo tuve que poner condensador nuevo y tuve que cambiar 2 cañerías. 2 cañerías. Entonces, ya qué sé yo, que ese condensador que se fue, por lo menos ahí había una onza de aceite, tal vez adentro de ese condensador, porque obviamente el aceite queda adentro. Entonces ya se fue una onza de aceite, por aquí tal vez se fue media onza de aceite. Ya, entonces más la carga que perdió, yo ya estoy calculando que por ahí debe andar entre 2 onzas a 3 onzas de aceite. Eso es más o menos a un cálculo, porque yo no tengo cómo saber la cantidad de aceite que está en el sistema. Al menos que yo le diga al cliente, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a limpiar todo el sistema, le voy a sacar el compresor, le voy a sacar el evaporador, le voy a quitar las cañerías, le voy a quitar el condensador, el filtro deshidratador, voy a lavar todo y una vez que esté todo lavadito le voy a volver a montar y le voy a cargar el aceite que corresponde. Lo más seguro que el cliente se va a ir de espalda y va a salir corriendo. Entonces, el aceite se va cargando a medida que yo voy haciendo trabajo y yo tengo que ir calculando la cantidad de aceite que le voy a echar. ¿Para qué? Para que no me falte aceite ni se me pase la carga de aceite, porque si me encuentro con un sistema que está sobrecargado de aceite, eso para poder volver a controlarlo cuesta bastante. Entonces, en definitiva, si yo quito un compresor, tengo que cargarle por lo menos unas 3 onzas de aceite. Si le quito el compresor y el condensador, ya vamos como en 5 onzas de aceite. Si le quito el evaporador, sumamos una onza más. Si le quito las cañerías, por ahí llegamos a las 8 onzas. Entonces se va calculando dependiendo de lo que se le va quitando y se le va colocando. Y también va de la mano con la información que me entrega el cliente. Porque si el cliente me dice, no, mire, sabe que el verano pasado lo cargué 3 veces y en esas cargas a usted le cargaron aceite. Ah, no, si la persona llegaba con un tarro y le echaba gas y listo. Pero entonces no lo hacía vacío, no, si no, se andaba con puro manómetro y un cilindro. Y no tenía una maquinita como esta, no. Y lo presurizó con un cilindro como este, no, si el hombre solamente le echaba gas.
con eso yo ya sé que tengo que echarle más aceite. En definitiva, eso le digo, la carga de aceite, eso va a criterio de cada persona, dependiendo de la experiencia que tenga, para determinar la cantidad de aceite que le debe echar. Correcto, pero, profe, o sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, quiero dejar 0 aceite en el sistema, no hay un método así como, estoy pensando, como algo que aspire y me va a sacar todo el aceite y yo sé que el sistema usa 10, aspiré, limpié, le tiro 10 onzas con carga nueva. Mira, hoy en día como está la tecnología, puede que exista esa máquina, pero ¿a qué valor? ¿Podré traspasarle ese valor al cliente? Claro, pero el vacío entonces nunca me va a quitar aceite, se va a No, quedar en el las vacío paredes. lo que te hace, a ver, ¿cuál es la finalidad del vacío? La finalidad del vacío es absorber humedad. ¿A cuánto hierve el agua? 100 grados a nivel del mar. ¿Cierto? 100 grados Celsius. En definitiva, la bomba de vacío hace lo mismo, pero al inverso. Cuando llega a 29, 89 pulgadas de mercurio, esa humedad que está dentro del sistema empieza a hervir y empieza a absorber la humedad. En definitiva, es lo mismo que poner la tetera a hervir, ¿cierto? Y cuando llega a los 100 grados hierve, el vacío hace lo mismo, pero en inverso. Te hierve la humedad y quita la humedad en negativo. ¿Se entiende? Sí, claro. Eso es lo que hace la bomba de vacío, extrae humedad. Entonces, ahí va la importancia de hacer un buen vacío, porque entre mejor es el vacío, más humedad les traigo al sistema, y la humedad, como les digo, es el peor enemigo del aire acondicionado. Entonces, a mayor humedad, mayor posibilidades de que el aceite se degrade, y cuando el aceite se degrada empieza a dañar la válvula electrónica, que en los compresores de última generación son los que más sufren, y de ahí vamos avanzando y puede dañar las paredes de los cilindros, se dañan los pistones y empieza a producir un montón de problemas. Por eso que cuando veo a personas que andan presurizando con compresor de aire, me da como una cosa así como, oh, señor, no sabe lo que está haciendo este hombre, porque la cantidad de humedad ambiente que le está metiendo al sistema a presión es increíble, pero no lo sabe ni él ni lo sabe el cliente. Hasta ahí yo creo que podríamos dejar la clase de hoy. Profe, yo tengo una duda cortita. Por ejemplo, si cambiamos el compresor y el compresor no tiene ninguna especificación de aceite, tenemos que asumir que todo el sistema usa 8 onzas. Y ahí podemos sacar una aproximada de lo que habría en el conducto y le ponemos al compresor, ¿verdad? Claro, eso, en definitiva, eso es lo que uno tiene que hacer. Y el aceite lo suministramos por la línea junto con el gas. Es que, mira, hay una forma que es quitándole el tapón al compresor, y por ahí con un embudo le tiramos aceite, le podemos tirar ahí fácilmente unos 4 o 5 onzas de aceite. La otra opción es echarle un poco de aceite, porque ¿qué pasa? Que cuando uno pone el compresor se tiende a caer el aceite, se me ladea un poco, y como va muy lleno, voy a quedar todo sucio. Entonces le podemos colocar tal vez una onza para hacerle la partida, y el resto lo colocamos con la inyectadora. Echamos a andar el compresor, cierto sistema, y después la misma inyectadora vamos echándole el aceite, eso lo vamos incorporando igual. Eso por la succión, ¿cierto? Por la línea de baja presión. Por la succión. Yo les voy a enseñar a cómo ingresar. Incluso yo le puedo echar aceite a un vehículo solamente con el manómetro y sin ni siquiera tirarle carga. Por ejemplo, me llega un vehículo que está funcionando bien, pero tiene un sonido en el compresor. Yo digo, ay, pero este enfría bien, pero ya está sonando el compresor, este compresor le falta aceite. Entonces yo pesco mi inyectadora, le echo 2 onzas de aceite, y con el mismo gas del cliente yo le hago un trapasije, le hago pasar el aceite al sistema, sin tener que ocupar mi gasto. Es fácil, es rápido eso. ¿Y eso lo va a enseñar, profesor? Sí, sí, es fácil, es fácil. Es fácil.
Se lo voy a enseñar incluso ahora una carrerita antes de terminar. Iba a hablar sobre la prueba, pero está falta. Pónganse las pilas porque es para ustedes este curso. Este es el manómetro. Ya tenemos la perilla de baja y la perilla de alta. Esta manguera es la de baja que va a un acople y esta es la de alta que va al otro acople. No sé por qué me queda de ver. No sé si le pasa algo. Ya. Aprieta los botoncitos abajo. Sí, vamos a borrar un poco acá porque se ve mal el Puede retroceder. Después van a creer que yo dibujo mal. El lápiz. El lápiz, por si acaso, no vayan a pensar que yo dibujo mal. Ya, entonces vamos a explicarle a los chiquillos cómo se tiene que hacer la carga de aceite, que es, pero facilita. Vamos a hacer una carga de aceite sin utilizar nuestro recurso. O sea, no vamos a ocupar nuestro gas porque con gas es más fácil. Ya, entonces tenemos el acople de alta, el acople de baja, ¿cierto? Entonces cuando nosotros nos conectamos, aquí giramos la perilla para que se conecte el acople y ya estamos con 30 PSI. Pim, 30 PSI acá y nos conectamos por acá y acá está en 120 PSI. Tenemos 30 acá y 120 acá. Y el sistema está funcionando. Pero nosotros notamos que el compresor tiene un ruido. ¿Cierto? Nosotros tenemos cerrado aquí, las perillas y estamos conectados al sistema tanto por alta y por baja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a girar aquí, vamos a girar la línea de baja. No nos vamos a desconectar, pero vamos a girar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros giremos vamos a subir el émbolo, por lo cual nos vamos a estar conectados a la línea de succión. Y como ya no estamos conectados, nosotros aquí vamos a quitar la manguera. Como también tenemos cerrado acá, y cerrado acá, y cerrado acá, o sea, conectado acá, cerrado aquí, y desconectado acá, cuando yo quite esta manguera, no va a salir gas. O sea, va a salir gas, pero lo que quedó en la manguera. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. Entonces, hasta este punto, yo desconecté y ¿qué pasó? Como tengo cerrado aquí y tengo desconectado acá, va a salir un que es lo que quedó en la manguera desde este punto hasta acá. Y acá, en este punto, yo me voy a conectar con mi inyectadora, que es la manguerita, ¿cierto? Y de aquí viene la inyectadora donde se colocan las onzas y eso se conecta aquí. Y aquí yo le voy a poner 2 onzas. ¿Ya? Cuando yo me conecte aquí, conecte acá, yo aquí abro el paso, porque esta generalmente la inyectadora traen un corte de paso para que no se caiga el aceite, porque si yo me conecto, yo le pongo aceite acá y no cierro el paso, se va a caer el aceite por acá, ¿cierto? Entonces tienen una llave de paso acá. Entonces me conecto con la jeringa aquí, la jeringa acá, ya le eché el aceite y ahora yo voy a volver a cerrar acá para conectarme nuevamente al sistema. Entonces, ¿qué hice yo? Me conecté otra vez al sistema. Entonces, ahora la presión está pasando por aquí, por la jeringa y me está midiendo las presiones nuevamente, porque cuando yo saqué acá, esto no estaba midiendo presión, quedó pegado al reloj. Y me volví a conectar al sistema. Entonces, la manguera de servicio, que es la amarilla, que está acá, ¿cierto? Profe, y el aire, pero se le metió aire ya a la manguera de baja, pues no. Sí, pero tú siempre tienes que despillar. Cuando terminas de hacer el trabajo y abres, tú abres aquí y le abres un poquitito para que despiche, va ahí. ¿Ya? Cada vez que tú abras o quites una manguera, tienes que despillar un poco para que bote el aire.
siempre. Entonces esta manguera, que es la de servicio, yo la enrollo acá, ahí. ¿Para qué? Para que cuando yo abra el paso, recuerden que esto por aquí está el gas en estado, en la de alta, ¿en qué estado está? Gaseoso. No, líquido, líquido. Esta es la línea roja, está el estado líquido. Yo voy a abrir el paso y el paso se va a ir por la succión y me va a empujar el aceite y el aceite va a ingresar al sistema. Y no se va a escapar por la línea de servicio porque la voy a tener atornillada ahí. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir acá para que el aceite pase de un punto a otro, se arrastre el aceite y se lo lleva allá. Eso más o menos, eso lo estoy explicando acá, pero lo vamos a hacer en un video, en un tutorial. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. Miren, voy a volver atrás un poquito. Cuando usted tiene que conectar la línea de baja a la línea, está conectado, ¿cierto? Y bueno, borró justo que me quería colgar justo el dibujo. Ya. Ya, pero tiene que conectar la línea a la de baja, ¿cierto? Y puso la aceitadora, la copa para la aceitadora, esa tiene una manilla cerrada de baja y está medio abierta la que va en la línea de baja. Cuando usted gira, cierra el circuito con la de baja, todavía no abre la de alta, la de baja, la llave, para que gire, cierra el circuito. ¿Ahí recién despicha o despicha cuando está abierto el circuito? Despichar es que, a ver. Porque al abrir la línea le entró humedad, aire. Sí. No, pues tú tienes que abrir. Mira, este es el conector de baja, aquí está la manguera, ¿cierto? Sí. Y aquí donde yo ya me conecté al inyectadora, porque en definitiva es donde se le mete el aceite, claro. Aquí, ¿cierto? Ya. Claro, sí. Yo conecto otra vez la inyectadora y aquí yo abro, o sea, le hago un medio giro. Sí. Sí, pero sí, totalmente de acuerdo, pero arriba la aceitadora cuando llega al mamómetro, ¿esa está cerrada? ¿La deja cerrada? Sí, pues la perilla de baja está cerrada. Está cerrada. Solamente acopla la de la línea. Solamente yo desconecto la perilla que ingresa a la cañería de baja. Esa la desconecto, porque esa es la que me hace entrar el gas hacia el reloj. Ah, ya, perfecto, ahora entendí. Ahora, ese video yo lo tengo en YouTube, lo subí hace 2 días, cómo cargar. Hice un video de cómo cargar. Véanlo en YouTube. ¿Cómo se llama ese video? No lo tengo muy claro. ¿Y cómo cargar? Cómo cargar, si lo hice si lo hice hace 3 días, yo hice un video de cómo cargar y justamente estoy explicando cómo incorporar el aceite con la inyectadora. ¿Ya? Así es que, chiquillos, repasen porque están al debe y sobre todo tienen que hacerme las pruebas. Sobre todo en la línea de subenfriamiento, no, de sobrecalentamiento no es la pregunta, ¿cierto? De subenfriamiento. Ya, ¿y cuál es la pregunta? La otra pregunta es la del termostato, termistor. Ya, dime las preguntas, ambas preguntas. Ahora te lo digo. ¿Cuáles son las preguntas para solucionarla al tiro y responderle a los que no han respondido? ¿Cuál es la línea de subenfriamiento? ¿Cuál es la línea de subenfriamiento? La línea de subenfriamiento, recuerden que el compresor comprime gas a baja presión, a baja temperatura, le eleva la presión, ¿cierto? Entonces llega al condensador, llega gas a alta presión, a alta temperatura. El condensador, ese gas a alta presión, a alta temperatura, lo empieza a condensar, transformándolo al final de la salida en estado líquido. Ahí ya se produce un enfriamiento, ¿cierto? Entonces, el subenfriamiento es lo que pasa después del condensador hasta la válvula de expansión. Ahí viene un subenfriamiento, es como un enfriamiento adicional al que ya se produjo del compresor a la salida del condensador. Esa es la línea de subenfriamiento, lo que se produjo adicional al enfriamiento que ya se produjo en el condensador. Desde el condensador a la válvula hay una línea de subenfriamiento. ¿Y la otra pregunta era del termostato? El termostato. ¿Por qué es importante el termostato? ¿Por qué es importante el termostato? En definitiva... Muchos colocaron que evita el calentamiento del compresor y del condensador. Ya.
Fíjense acá en este compresor. Este compresor es de clutch, ¿cierto? ¿Qué necesita este compresor para funcionar? 12 volts. En este caso, como tiene un solo cable, aquí va a llegar un positivo y el negativo está anclado a la base, al chasis. Entonces, el chasis va a ser el negativo, entonces lo único que le falta es un positivo. A este compresor le llega un positivo para que el compresor acople y funcione. ¿Qué pasa cuando este compresor está comprimiendo? Empieza a levantar presión, ¿cierto? Empieza a levantar presión por la línea de alta presión y empieza a succionar, ¿cierto? Entonces, aquí va llegando, desde el evaporador, va llegando el gas más fresco porque ya viene enfriado. Pero el evaporador tiene un termostato que se encarga de que la línea no se congele. Porque a mí no me sirve de nada un cubo de hielo adentro que no puede ser penetrado por el aire, por el viento. Nosotros necesitamos en la cabina un evaporador. Acá necesitamos este evaporador frío a 0 grados de temperatura. Pero si este evaporador se me congela a menos 5, 7, 8, 10 grados, se me va a transformar en un cubo de hielo. ¿Cómo hago pasar el aire a través de este cubo de hielo? No voy a poder. Entonces, esta sonda del evaporador o termostato, cuando llegue a menos 5 grados, va a parar el compresor para que no me siga congelando acá. Entonces, el termostato es un sistema de seguridad que prevé que se congele el sistema. Eso es lo que hace el termostato, detiene el compresor por congelamiento. ¿Y cuándo se vuelve a activar? Cuando vuelve a los 5 grados. 5 grados, 0 grados, menos 5, para. Cuando llega a los 5 grados sigue, cuando llega a los menos 5 vuelve a parar. Y todo el rato hace lo mismo. Eso hace un termostato. Claro, hasta ahí, y con eso doy por finalizada la clase, porque ahora sí que me pasé bastante. Chiquillos, espero que le haya servido esta clase. Si quieren ver cómo se inyecta el aceite, hice un tutorial por ahí por YouTube hace 2 o 3 días. Pueden verlo y vale. Estudien, chiquillos, porque la idea es que aprendan lo que más puedan y a medida que vayan trabajando solamente se van perfeccionando de lo que les falta. Okay. Aprovechen las clases en vivo, conéctense, porque las clases en vivo es donde yo puedo salir de las dudas. Sí, totalmente. Tengo una consulta cortita antes que abandone. Sé que he estado revisando en Classroom las respuestas de la prueba. ¿Las suben o no? Que no la he podido pillar o estoy buscando mal. Es que nosotros la tenemos que evaluar. O sea, ya. que revisar cada una. Hay una persona que hizo la prueba cuando recién la estaba editando y no me aparece su Gmail. Así que la persona que la hizo como de las primeras de la clase del día viernes me tengo que contactar con esa persona. Porque profe, parece que fui yo. Incluso la hice 2 veces. Ya, necesito que la hagas, pero te registres con el Gmail ahora, porque la corregí en el momento que estábamos en la clase, porque me faltó cambiar eso. Así ya, que sí. Ahora terminando vuelvo a entrar y la hago. Listo, perfecto. Okay. Ya, chiquillos, con esto vale, espero que les haya gustado la clase y por favor estudien, pónganse al día porque estamos al debe en eso. Ya, profe, vale, gracias. vale. Gracias, se pasó. Chao, que estén bien. Chao.